Chile, 1961. En el corazón de la región del Maule, lejos del ruido de la civilización, nació un sueño, un paraíso terrenal prometido por un hombre que decía hablar en nombre de Dios. Se llamaba Colonia Dignidad. Para el mundo exterior, era un modelo de orden, esfuerzo y pulcritud alemana trasplantado a Sudamérica. Pero bajo esa fachada de cantos religiosos y cosechas abundantes, se escondía una realidad que desafía la cordura. No era una granja, era una fortaleza. No eran colonos, eran prisioneros de un sistema de control mental diseñado para quebrar la voluntad humana. Mientras el mundo miraba con admiración esa pequeña Alemania en los Andes, detrás de esos muros se gestaba una alianza macabra con el poder político, transformando este enclave en el escenario de los crímenes más atroces de la historia chilena. Hoy, en Narraciones Oscuras abrimos las puertas de un lugar donde el tiempo se detuvo y la humanidad se perdió. Bienvenidos al enclave del horror que el mundo intentó olvidar. Porque lo que ocurrió en Colonia Dignidad no fue simplemente la historia de una secta, fue un experimento de control absoluto. Niños separados de sus padres desde el momento en que aprendían a caminar. Medicamentos administrados para mantener a los colonos dóciles. Castigos brutales en sótanos ocultos bajo tierra. Altavoces vigilando cada conversación. Cercas electrificadas rodeando kilómetros de bosque chileno. Y en el centro de todo, un hombre que exigía obediencia ciega mientras construía un reino basado en el miedo. Ese hombre era Paul Schaefer. Para algunos, un predicador carismático. Para otros, un monstruo capaz de manipular, torturar y desaparecer personas sin dejar rastro. Pero el verdadero horror comenzó cuando la oscuridad de la colonia dejó de ser un secreto aislado. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, aquel enclave alemán se convirtió, según múltiples investigaciones, en un centro clandestino donde opositores políticos fueron interrogados, torturados y jamás volvieron a salir. Los habitantes de pueblos cercanos hablaban de gritos en mitad de la noche, de camiones militares entrando sin explicación, de túneles subterráneos, de personas que desaparecían tras cruzar aquellos portones, y aún así, durante décadas, nadie detuvo nada. Políticos, diplomáticos, empresarios e incluso autoridades extranjeras visitaban el lugar mientras, detrás de las sonrisas y los himnos religiosos, se ocultaba uno de los secretos más siniestros de América Latina. Porque Colonia Dignidad no era solo un pueblo perdido entre montañas, era una máquina de horror diseñada para sobrevivir en silencio, y esta noche, vamos a entrar en ella. Para entender el horror de Colonia Dignidad, primero debemos entender a su arquitecto. Paul Schaefer no era un aristócrata ni un poderoso general nazi. No tenía el perfil de un monstruo histórico. A simple vista, parecía un hombre común, bajo de estatura, de voz tranquila, siempre vestido con austeridad religiosa y con una mirada que inspiraba confianza o miedo. Pero detrás de esa apariencia, se escondía una mente obsesionada con el control absoluto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Schaefer sirvió como enfermero en la Wehrmacht, el ejército de la Alemania nazi. En aquel entorno marcado por la obediencia ciega y la disciplina extrema, aprendió algo que jamás olvidaría. El ser humano puede ser moldeado mediante el miedo, el aislamiento y la autoridad. Y años después, convertiría esa idea en el núcleo de su imperio. Terminada la guerra, Alemania quedó destruida física y moralmente. En medio de ese caos, Schaefer encontró la oportunidad perfecta para reinventarse. Comenzó a predicar como líder religioso, y fundó una misión para jóvenes y familias cristianas. Sus sermones hablaban de pureza, sacrificio y salvación espiritual. Para muchos alemanes traumatizados por la guerra, sus palabras parecían un refugio. Pero la máscara empezó a romperse. Rumores inquietantes comenzaron a circular entre quienes convivían cerca de él. Niños castigados brutalmente, conductas extrañas, obsesión enfermiza con la obediencia. Y finalmente, en 1959, las autoridades alemanas abrieron investigaciones en su contra por graves acusaciones de abuso sexual infantil. Schaefer entendió que el cerco se estaba cerrando. Y entonces hizo lo que los manipuladores más peligrosos saben hacer mejor: transformar su huida en una misión divina. Con un discurso apocalíptico, convenció a cientos de seguidores de que Alemania había caído en la decadencia moral.
Les dijo que el mundo moderno estaba corrompido, que los gobiernos perseguían a los verdaderos creyentes y que Dios le había mostrado un lugar lejano donde podrían construir una sociedad perfecta. Un nuevo Edén, un refugio aislado del pecado, un reino gobernado únicamente por la voluntad divina, o al menos, eso creían sus seguidores. En 1961, Schaeffer y cerca de 300 colonos abandonaron Europa rumbo a Chile. Atravesaron el océano llevando maquinaria, animales, herramientas, himnarios religiosos y una obediencia casi fanática hacia aquel hombre al que llamaban cariñosamente Tío Paul. El destino era un terreno remoto cerca de Parral, en la región del Maule. Un lugar aislado. Lejos de las ciudades. Lejos de preguntas incómodas. Lejos de la justicia. Allí fundaron la llamada Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad. Hacia el exterior, el enclave parecía ejemplar: campos cultivados, hospitales, talleres, niños cantando en alemán, y una comunidad disciplinada que trabajaba desde el amanecer hasta la noche. Pero tras esa imagen idílica, Schaeffer estaba construyendo algo mucho más oscuro. Porque la colonia no fue diseñada como una comunidad. Fue diseñada como un mecanismo de sometimiento. Las familias eran separadas, los niños dejaban de ver a sus padres, las emociones eran consideradas debilidad, las amistades estaban prohibidas, el amor era vigilado, el matrimonio era controlado, cada conversación podía ser escuchada, cada pensamiento debía alinearse con la voluntad del líder. Y poco a poco, los colonos dejaron de ser personas, se convirtieron en piezas. Schaeffer controlaba la comida, el sueño, el trabajo, la información y hasta la fe de quienes vivían allí. Utilizaba sermones interminables, castigos físicos, humillaciones públicas y medicamentos para quebrar psicológicamente a sus seguidores. Nadie podía cuestionarlo. Porque cuestionar a Schaeffer era cuestionar a Dios. Y así, en medio de los bosques chilenos, comenzó a levantarse una de las estructuras de control mental más perturbadoras del siglo XX. El tío Paul ya no era simplemente un pastor religioso, era juez, era vigilante, era verdugo. Era el amo absoluto de un reino donde el miedo reemplazó a la fe, y donde cientos de personas desaparecerían lentamente dentro de una prisión disfrazada de paraíso. Una vez que los enormes portones de Colonia Dignidad se cerraban detrás de alguien, el mundo exterior desaparecía. No había Chile, no había leyes, no había familia. Solo existía la voluntad de Paul Schaeffer. Y para mantener el control absoluto, Schaeffer entendió algo aterradoramente simple. Primero debía destruir cualquier vínculo humano que pudiera ser más fuerte que su autoridad. El amor se convirtió en un enemigo. Los matrimonios fueron separados, hombres y mujeres eran enviados a barracas distintas, y tenían prohibido relacionarse entre sí. Una simple conversación podía interpretarse como una falta grave. Mirar demasiado tiempo a otra persona despertaba sospechas. Mostrar afecto era considerado una desviación pecaminosa. Porque dentro de la colonia, el cariño no pertenecía a las familias. Le pertenecía al líder. Quienes desobedecían eran sometidos a humillaciones públicas conocidas como confesiones. Frente a toda la comunidad, los acusados debían admitir pensamientos impuros, deseos prohibidos o supuestas faltas espirituales, mientras Schaeffer los señalaba como instrumentos del demonio. Muchos terminaban golpeados, otros desaparecían durante días, y algunos regresaban completamente quebrados, incapaces incluso de mirar a los ojos. Pero el aspecto más cruel del sistema estaba reservado para los niños. Desde muy pequeños, eran arrancados de sus padres y criados en edificios colectivos bajo supervisión constante. Se les prohibía usar palabras como mamá o papá. Debían llamar tíos y tías a todos los adultos, borrando lentamente cualquier vínculo emocional auténtico. El único padre permitido era Schaeffer. Muchos sobrevivientes contarían años después que crecieron sin abrazos, sin caricias y sin recuerdos normales de infancia. El afecto era visto como una amenaza para el sistema de obediencia. Los niños aprendían a temer antes que a amar. Y cuando alguno lloraba por sus padres o mostraba señales de rebeldía, comenzaban los llamados tratamientos. Habitaciones de aislamiento.
sedantes, inyecciones, castigos físicos y, según múltiples testimonios, sesiones de electroshock utilizadas para doblegar conductas consideradas incorrectas. Poco a poco, la colonia transformaba a las personas en sombras obedientes. El silencio era la ley suprema. Las jornadas comenzaban antes del amanecer, con el sonido de campanas que marcaban el inicio del trabajo. Hombres, mujeres y niños trabajaban durante horas interminables en campos, talleres y cocinas bajo una vigilancia constante. No existía el descanso verdadero. No existía la privacidad. Ni siquiera los pensamientos parecían seguros. Micrófonos ocultos estaban distribuidos por distintas áreas de la colonia. Schaeffer incentivaba un sistema de delación permanente, donde todos debían vigilar a todos. Los colonos eran obligados a denunciar conversaciones sospechosas, emociones pecaminosas o cualquier señal de desobediencia. Con el tiempo, la paranoia se volvió parte de la vida cotidiana. Nadie sabía quién podía estar escuchando. Nadie sabía en quién confiar. Y así, atrapados entre el miedo religioso y el aislamiento absoluto, muchos comenzaron a olvidar quiénes habían sido antes de llegar allí. Mientras tanto, el mundo exterior veía otra imagen. Una comunidad alemana ordenada, productiva, religiosa, casi ejemplar. Los visitantes eran recibidos con sonrisas, música y jardines impecables. Los niños cantaban himnos, las mesas rebosaban comida. Todo parecía perfecto. Pero detrás de esa puesta en escena cuidadosamente construida, existía una realidad monstruosa. Cercos electrificados rodeaban el perímetro. Torres de vigilancia observaban los caminos. Sensores detectaban movimientos durante la noche. Y guardias armados patrullaban el enclave como si se tratara de una instalación militar. Porque Colonia Dignidad no era una comunidad espiritual. Era una prisión psicológica diseñada para borrar la individualidad humana. Un lugar donde los niños olvidaban el rostro de sus padres. Donde el miedo reemplazaba al amor. Y donde muchos comenzaron a comprender una aterradora verdad. De dignidad casi nadie escapaba. Porque allí dentro, incluso los recuerdos pertenecían al tío Paul. ¿Te imaginas olvidar cómo llamar a tu propia madre por miedo a un castigo eterno? El año 1973 cambió para siempre la historia de Chile, y también transformó a Colonia Dignidad en algo todavía más aterrador. Tras el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, el país entero quedó envuelto en miedo, persecuciones y desapariciones. Mientras miles de personas eran detenidas por la nueva dictadura, Paul Schaeffer comprendió rápidamente que había llegado su gran oportunidad. Porque los regímenes autoritarios y las sectas tienen algo en común. Ambos necesitan silencio, y Schaeffer sabía cómo producirlo. Fue entonces cuando se selló uno de los pactos más oscuros de la historia chilena, la alianza entre Colonia Dignidad y la DINA, la policía secreta del régimen. Lo que antes era visto como una aislada comunidad alemana, se convirtió en una pieza clave dentro de la maquinaria de represión del Estado. A partir de ese momento, los muros de la colonia dejaron de ser únicamente barreras físicas. Se transformaron en una zona intocable, un territorio donde las leyes desaparecían. Testigos de la época contarían que vehículos militares comenzaron a entrar y salir durante la noche. Camiones sin identificación atravesaban los portones escoltados por hombres armados. Helicópteros descendían en áreas restringidas mientras los colonos comunes eran obligados a permanecer encerrados en sus dormitorios. Nadie hacía preguntas. Porque hacer preguntas podía significar desaparecer. Debajo de los jardines perfectamente cuidados y las casas de estilo bávaro, comenzó a construirse otra colonia. Una subterránea. Una invisible. Una diseñada para el horror. Con el tiempo, investigaciones judiciales y testimonios de sobrevivientes revelarían la existencia de túneles secretos, búnkeres ocultos y salas de interrogatorio escondidas bajo tierra. Lugares donde presuntamente eran llevados prisioneros políticos detenidos por la dictadura. Muchos llegaron vendados, golpeados, sedados. Y la mayoría jamás volvió a ser vista. Para la DINA la colonia ofrecía algo invaluable: aislamiento absoluto. El enclave estaba lejos de las ciudades, protegido por guardias armados y rodeado por kilómetros de terrenos privados. Allí, los gritos no podían escucharse desde el exterior.
Y, además, Schaeffer aportaba algo aún más siniestro: su experiencia en el control psicológico. Según múltiples testimonios, dentro de la colonia se utilizaron drogas, electroshock y métodos extremos de tortura destinados a quebrar mentalmente a los prisioneros. Algunos sobrevivientes hablarían años después de habitaciones subterráneas donde el tiempo parecía desaparecer entre interrogatorios interminables, inyecciones desconocidas y descargas eléctricas. Mientras tanto, hacia el exterior, el gobierno seguía describiendo el lugar como una simple institución benefactora, una comunidad trabajadora, religiosa, ejemplar. Pero la verdad era mucho más oscura, porque Colonia Dignidad no solo escondía personas, también escondía armas. Décadas más tarde, las investigaciones revelarían la existencia de uno de los arsenales clandestinos más grandes encontrados en Chile. Bajo tierra aparecieron ametralladoras, explosivos, rifles de guerra, municiones e incluso reportes sobre armamento sofisticado y laboratorios secretos. El supuesto refugio espiritual se había convertido en una fortaleza paramilitar. Una mezcla imposible entre secta religiosa, prisión clandestina y base de operaciones del terror. Y mientras el país entero vivía bajo el miedo de la dictadura, dentro de la colonia el poder de Schaeffer alcanzó un nivel casi absoluto. Ya no era solo el líder de una comunidad aislada. Ahora tenía protección política, apoyo militar, contactos internacionales y un sistema diseñado para hacer desaparecer personas en completo silencio. Los colonos comenzaron a escuchar ruidos extraños durante las noches. Motores bajo tierra, puertas metálicas abriéndose, gritos ahogados que se perdían entre el viento del Maule. Pero nadie hablaba. Porque en Colonia Dignidad, el miedo ya no era únicamente una herramienta de control. Era una forma de supervivencia. Y mientras Chile intentaba entender el horror que estaba ocurriendo en el país, en aquel enclave perdido entre bosques y cercos electrificados, el tío Paul construía un reino donde la fe, la tortura y la muerte comenzaron a convivir bajo el mismo techo. Escapar de Colonia Dignidad no era simplemente huir de una secta, era intentar escapar de un mundo diseñado para destruir cualquier posibilidad de libertad. El enclave estaba protegido como una fortaleza militar. Cercos electrificados rodeaban kilómetros de terreno. Sensores detectaban movimientos durante la noche. Guardias armados patrullaban constantemente los caminos internos, y enormes perros entrenados perseguían a cualquiera que intentara acercarse demasiado al límite. Pero el muro más difícil de cruzar no era el de alambre y electricidad. Era el miedo. Porque después de años de aislamiento, manipulación psicológica y castigos brutales, muchos colonos ya no podían imaginar una vida fuera de la colonia. Schaeffer había logrado algo aterrador: convertir la obediencia en un instinto de supervivencia. Aún así, hubo quienes decidieron intentarlo. Personas impulsadas por la desesperación absoluta. Hombres y mujeres que prefirieron morir en el bosque antes que seguir viviendo bajo el dominio del tío Paul. Muchos fracasaron. Los capturados eran arrastrados de vuelta frente a toda la comunidad como ejemplo de lo que ocurría con los traidores. Después venían las golpizas, el aislamiento, las sedaciones y las humillaciones públicas destinadas a quebrar cualquier deseo de volver a escapar. Pero algunos lograron atravesar el infierno. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1966, cuando Wolfgang Müller consiguió burlar la vigilancia y huir hacia Santiago. Desesperado, llegó hasta la embajada alemana buscando ayuda, convencido de que por fin alguien escucharía el horror que ocurría dentro de la colonia. Pero el poder de Paul Schaeffer era más grande de lo que imaginaba. Durante años, las denuncias fueron ignoradas, minimizadas o enterradas bajo influencias políticas y diplomáticas. La colonia seguía proyectando hacia el exterior la imagen de una comunidad ejemplar, mientras quienes hablaban eran tratados como locos o resentidos. Y así, el silencio continuó. Década tras década. Hasta que finalmente, a finales de los años 90, el muro comenzó a agrietarse. La dictadura de Augusto Pinochet había terminado, y el mundo empezó a mirar hacia Chile con otros ojos. Periodistas, jueces y sobrevivientes comenzaron a reconstruir lentamente el rompecabezas del horror. Entonces aparecieron los testimonios. Relatos de abusos sistemáticos. Desapariciones,
Fosas clandestinas. Túneles subterráneos. Experimentos con drogas y electroshock. Niños separados de sus padres. Y personas que habían vivido décadas enteras atrapadas en una prisión disfrazada de paraíso religioso. Por primera vez, el mundo vio a Colonia Dignidad tal como realmente era. No como una comunidad agrícola. No como una obra benéfica. Sino como uno de los enclaves de horror más perturbadores de América Latina. Finalmente, la justicia cruzó aquellos portones. Pero llegó tarde. Muy tarde. Schaeffer pasó años huyendo antes de ser capturado en Argentina en 2005. Murió en prisión en 2010, llevándose consigo innumerables secretos, nombres, fosas, complicidades y la verdad completa sobre lo ocurrido bajo los campos de Parral. Y quizás eso sea lo más inquietante de toda esta historia, que todavía hoy hay preguntas sin respuesta. Actualmente, el lugar funciona bajo otro nombre, Villa Baviera. Muchos visitantes llegan atraídos por la gastronomía alemana, las fiestas tradicionales y la tranquilidad del paisaje. Pero para los sobrevivientes, ese lugar jamás será un destino turístico, porque bajo esas calles silenciosas todavía habitan recuerdos imposibles de borrar. Cada árbol, cada edificio, cada sendero, esconde ecos de un pasado que nunca desapareció del todo. Y aunque el tiempo cubra la superficie con flores y jardines, debajo de la tierra siguen enterrados los restos de una historia que el mundo intentó ignorar durante demasiado tiempo. Porque algunos lugares no dejan de estar embrujados cuando mueren sus monstruos. A veces, el verdadero horror permanece viviendo en las paredes, esperando a que alguien vuelva a escucharlo. Hoy, si alguien escribe el nombre Villa Baviera en internet, encontrará imágenes que parecen sacadas de un catálogo turístico. Restaurantes con comida tradicional alemana. Habitaciones acogedoras. Fiestas típicas. Música folclórica. Familias sonriendo entre jardines perfectamente cuidados. A simple vista, parece un rincón tranquilo de Europa perdido entre las montañas chilenas. Pero quienes conocen la historia saben que bajo esa superficie ordenada, todavía late una de las heridas más oscuras de América Latina. Porque ese lugar antes conocido como Colonia Dignidad no fue construido únicamente con madera y cemento. Fue construido con miedo, con silencio, con sufrimiento humano. Y esa memoria sigue allí, aunque el paisaje haya cambiado. Para muchos sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos, la transformación del enclave en un centro turístico representa una nueva forma de horror. Denuncian que convertir aquel sitio en un negocio es intentar cubrir décadas de abusos con cerveza, festivales y fachadas pintorescas. Se preguntan cómo alguien puede dormir tranquilamente en habitaciones que alguna vez fueron usadas para el aislamiento y el castigo. ¿Cómo se puede celebrar un festival sobre terrenos donde aún podrían existir fosas clandestinas jamás descubiertas? Como un lugar asociado con tortura, desapariciones y control psicológico, puede presentarse hoy como un destino familiar. Para ellos, Villa Baviera no es un hotel, es un mausoleo. Un lugar donde las víctimas todavía esperan justicia. Y donde el pasado jamás recibió un cierre real. Pero la historia también tiene otra cara. Muchos de los actuales habitantes de la villa nacieron dentro de la colonia y crecieron siendo víctimas del propio sistema de Paul Schaeffer. También fueron separados de sus familias. También vivieron bajo el miedo, la vigilancia y el adoctrinamiento. Ellos argumentan que no eligieron heredar aquel pasado. Y que el turismo representa su única posibilidad de sobrevivir y reconstruir una vida normal después de décadas de encierro. Algunos incluso creen que transformar el lugar es una forma de arrebatarle poder al horror. De impedir que Schaeffer siga definiendo para siempre la identidad de quienes quedaron atrapados allí. Y quizás ahí nace la pregunta más incómoda de toda esta historia. ¿Puede un lugar purgar sus pecados convirtiéndose en algo nuevo? ¿O existen horrores tan grandes que contaminan la tierra para siempre? Tal vez nunca exista una respuesta correcta. Porque Colonia Dignidad no es solo un episodio del pasado chileno, es una advertencia. Nos recuerda que la maldad rara vez llega mostrando su verdadero rostro. A veces aparece disfrazada de orden, de disciplina, de fe
o incluso de esperanza. Y mientras el mundo observaba una comunidad ejemplar escondida entre los bosques del Maule, cientos de personas vivían atrapadas en una pesadilla diseñada para destruir su identidad, su memoria y su humanidad. Quizás lo más perturbador de esta historia no sea únicamente lo que ocurrió dentro de aquellos muros, sino la cantidad de tiempo que el mundo decidió no mirar. Porque los monstruos más peligrosos no siempre se esconden en las sombras, a veces sonríen, predican, prometen salvación y construyen el infierno frente a todos. Mientras nadie se atreve a hacer preguntas, si este viaje por la oscuridad de Colonia Dignidad te impactó, no olvides suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Villa Baviera debería convertirse completamente en un sitio de memoria histórica? ¿O es válido que sus habitantes intenten seguir adelante? Soy tu narrador, y esto fue Narraciones Oscuras. Hasta que la luz nos vuelva a encontrar.